Si algún día te has presentado algún examen de certificación, te has dado cuenta que la mejor manera de presentar los exámenes de certificación es haciéndolo en el idioma inglés. Pues obviamente Cisco no escapa de esto. En la mayoría de los casos he presentado exámenes de certificación también de Huawei y los he presentado en español y realmente he visto la diferencia de presentarlos en inglés o presentarlos en español. Pues resulta que la mayor parte de los conceptos, características, conceptos, por ejemplo de protocolos, y toda la temática que tiene la certificación de Cisco CCNA, en algunos casos las palabras que son quizás escritas originalmente en inglés, en español tienen otro significado. El caso quizás más común que podemos ver es el caso del Spanning Tree Protocol. El Spanning Tree Protocol en español significa árbol de expansión. ¿Cuál es la mejor manera o cuál es el idioma preferido para presentar un examen de certificación? Pues obviamente por experiencia les puedo decir que es el idioma inglés. Nosotros quizás nos podemos empezar a entrenar para poder efectuar este examen con mayor eficiencia. Y en el día de hoy te voy a mostrar cómo entrenarte antes de ir a presentar la prueba de certificación de Cisco CCNA. Como siempre, antes de empezar el video, quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal. Recuerda siempre que te puedes hacer miembro del canal y que si tú no está a tu disposición hacerte miembro del canal, bueno, puedes también apoyarme con tu suscripción, un like y un comentario en este video. Ese quizás es el más grande apoyo que me puedas dar, quizás es una motivación para yo seguir creando contenido acá en el canal. Muy bien, te explicaba en un momento que ¿cuál es la diferencia de presentar un examen de certificación en inglés? ¿Cuál es la diferencia de presentarlo en español? Y ya te comentaba que en su momento realicé algunas certificaciones de Huawei y realmente me di cuenta que presentar los exámenes de certificación en español a veces no son muy favorables. Porque por estos temas de las traducciones, que es una de las recomendaciones que también te puedo dar para poder entrenarte en el idioma inglés, para presentar la prueba en el idioma inglés. Las personas que están inscritas en la página de NetAcademy y que quizás están presentando exámenes de routing y switching, deberían saber que todos y cada uno de los módulos o todas las temáticas tienen su examen. Entonces, incluyendo un examen final. Entonces, ¿qué pasa? Estos exámenes vienen en dos idiomas, español e inglés. La recomendación principal que les podría dar es presentar estos exámenes en inglés. Pero no te preocupes porque en este día te voy a mostrar un software o un simulador que te va a ayudar a tú presentar el examen de certificación en inglés sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de presión, sin importar de que vas a salir reprobado o no, lo puedes presentar las veces que tú quieras y de esa manera puedes empezar ya a identificar las palabras en inglés. Ahora, otro tema que también te puedo yo recomendar es que cuando vayas a estudiar las guías de certificación de Cisco, estudiarlas en idioma inglés. Sé que es algo un poco difícil porque por el tema de las traducciones. Entonces, ¿qué pasa? En los PDF, por lo general, yo traduzco el párrafo completo o quizá, bueno, todo el párrafo lo podría traducir o una simple línea y sencillamente la coloco como un comentario. Y eso me permite a mí ver la versión en español, la versión en inglés, qué significa esto, estas palabras así significan esto. Quizás hay algunas palabras en inglés que en español son traducidas y son otros significados que quizás no tengan nada que ver con lo que realmente estamos estudiando. Entonces, por lo menos en el caso del STP, el protocolo Spanning Tree, que en español es el árbol de expansión. El caso de routing, que en este caso en español es enrutamiento. Este simulador se lo voy a dejar acá en la descripción de este video, se lo voy a dejar en archivo .rar, no va a tener contraseña y segundo lo voy a subir al servidor de Mega. No van a tener ningún problema al descargar el archivo porque pesa, creo que son 25 megas. Ok, recuerden que megas tiene restricciones cuando superan los 100 megas, creo.
Entonces, realmente con esto no van a tener ningún tipo de problema. Entonces lo pueden descargar allí. Cuando hayan descargado el simulador, ustedes simplemente lo descomprimen y le van a aparecer todos estos archivos. Lo primero que tiene que hacer es dar clic derecho a Player y ejecutar Player como administrador. Una vez iniciado, vamos a esperar acá. Esto es muy fácil, ¿ok? Vean que acá están ya los exámenes CCNA 200, 300, 301 DOM, 1.3. Ok, acá sencillamente tenemos varias opciones. Si le damos en Exam, le podemos dar a F5 para inicializar. Y acá sencillamente podemos agregar. Ok, en agregar, sencillamente, quizás a ustedes no les aparezca esta parte acá. Ok, esto que está aquí no les aparezca. Ustedes simplemente, como no les va a aparecer, le van a dar clic acá en agregar. Y acá sencillamente pues van a subir estos dos archivos que están acá, que tienen extensión .bce. Ok, suben el primero, después suben el segundo y les va a quedar así como los tengo yo acá. Después que hayan subido estos archivos, ¿qué deben hacer? Nada, simplemente darle aquí en Start para iniciar el examen. Vean lo que sucede. Acá sencillamente me va a decir candidato, nombre del candidato, te van a colocar su nombre acá. Acá pues obviamente múltiples respuestas, si ustedes lo quieren así, lo pueden cambiar e incluso este examen lo pueden repetir cuantas veces ustedes quieran de diferentes maneras. Por acá pueden acomodar un poco también lo que tiene que ver con las puntuaciones si lo quieren. Bueno, acá pues sencillamente eligen esta opción. Pueden elegir otras opciones por acá. Y simplemente o lo pueden dejar así como está, le dan acá en OK. Vean que aquí hay un tiempo límite que son 120 minutos. 120 minutos es lo equivalente a 2 horas. Puedes incrementar el tiempo a 140, 200 si así lo deseas, pero las certificaciones siempre son 120 minutos. En Cisco, en Huawei también son 120 minutos. En todas son 120 minutos. Muy bien, una vez hecho esto, vamos entonces a dar clic acá en OK. Y allí ya tenemos el examen. Ya lo que tenemos que hacer aquí es darle clic acá en este botón que tenemos por acá. Y ya empezamos a presentar el examen. Vean que está en inglés. En inglés. Como ya les dije, acá también tienes el cronómetro. Vea que te está indicando el tiempo que llevas. Puedes también hacer un show sobre las preguntas. Calcularlo. Todos puedes realizarlo acá. Puedes practicar las veces que tú quieras para que empieces a relacionarte un poco más con el idioma y así de esa manera puedas presentar tu examen de certificación de una manera más eficiente. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Si te sirve, si te es de mucha utilidad, por favor dímelo en los comentarios. Micheli, este simulador de verdad es una maravilla. Sigue adelante, bien, y nos vemos en la próxima. Chao.